Por favor, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos tus primeras impresiones en los comentarios. La lluvia caía suavemente sobre Ciudad de la Bahía, haciendo que las calles brillaran como espejos rotos, cuando el Ara empujó la puerta del Hospital San Judas. 7 años habían pasado desde su desaparición, pero esta noche, un solo vistazo sería suficiente para que el pasado viniera a cobrar su deuda. Si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás por qué algunas verdades nunca pueden ser enterradas para siempre. Así que respira hondo, porque nuestra historia comienza ahora. El secreto del cirujano. Los ecos de una hija en Ciudad de la Bahía. La lluvia de otoño lavaba diligentemente las calles de Ciudad de la Bahía con la paciencia de quien comprende el peso del silencio. Los charcos reflejaban el resplandor de neón de las farmacias de la esquina y los lentos faros de los coches, como si la ciudad misma respirara a un ritmo que no era el suyo. El Ara Soto se subió el cuello del abrigo, intentando protegerse del viento frío que le cortaba la piel como agujas finas. La mano pequeña y cálida de Valeria Soto se aferraba firmemente a la suya, y esa presión infantil era paradójicamente el único punto de estabilidad en un mundo que parecía perpetuamente al borde del desmoronamiento. El Hospital San Judas se alzaba ante ellas, sólido e imponente, sus ventanas iluminadas cortando la noche como faros de advertencia. El Ara se detuvo por un momento en la acera, contemplando los edificios que conocía demasiado bien. Cada ladrillo, cada pasillo oculto albergaba fantasmas que ella había luchado ferozmente por enterrar. El reflejo del cartel azul y blanco en los charcos del pavimento parecía burlarse de ella, como si el hospital la llamara de vuelta al mismo pasado del que juró que se había marchado. «¿Mami?» La voz de Valeria era suave, apenas un susurro. «¿Tienes miedo?» El Ara tragó saliva antes de agacharse para ajustarle el gorro rosa a su hija. El rostro de la pequeña era un retrato de la inocencia. Unos ojos marrones demasiado grandes para su frágil cuerpo. Piel pálida imbuida de una energía que parecía emanar más del espíritu que de la fuerza física. «No, mi amor», mintió, forzando una sonrisa que le dolía mantener. «Solo tengo frío. Entremos». El vestíbulo del hospital olía a antiséptico y café rancio, un aroma que el Ara nunca olvidaría, un olor que se aferraba a la memoria como una canción triste y olvidada. El piso de mármol pulido brillaba demasiado, reflejando los apresurados pies de médicos y enfermeras. Con cada paso, el Ara sentía que su corazón latía ferozmente contra sus costillas, como si quisiera escapar antes de que ella misma pudiera. El eco del clic de tacones en el pasillo era un recordatorio incómodo. Estaba regresando al mismo escenario del que había huido 7 años atrás. Una enfermera con un uniforme azul impecable, una coleta, un portapapeles en la mano y una sonrisa de cansancio practicada. «Buenas noches», nombre del paciente. «Valeria Soto». La voz de el Ara salió más baja de lo que pretendía. «Cita con el doctor Mateo Durán». El nombre escapó de sus labios como una cuchilla cortante. Saboreó el gusto metálico del pavor en su boca. Durante años, había evitado pronunciar esas sílabas, como si ignorar el nombre fuera suficiente para mantener el pasado a raya. Ahora, cada letra resonaba en su interior, abriendo recuerdos crudos que había intentado enterrar bajo capas de rutina y distancia. «Ah, sí», dijo la enfermera, tecleando algo en el ordenador de la recepción. «Cuarto piso, consulta 7. Pueden esperar en el pasillo a la derecha, por favor». Mientras caminaban, el hospital pareció cerrarse a su alrededor. Las paredes blancas y estériles y los carteles verdes
Señalaban direcciones que se sentían demasiado familiares, y cada esquina parecía albergar ojos invisibles. Elara respiró hondo, pero la sensación asfixiante no disminuyó. El zumbido distante de los monitores de corazón se mezclaba con el pitido agudo de los ascensores, componiendo una sinfonía de tensión que solo ella parecía escuchar. Se sentaron en un banco de cuero desgastado en el pasillo. Valeria balanceaba los pies en el aire, tarareando una melodía inventada, ajena al peso aplastante sobre los hombros de su madre. Elara, en cambio, sentía que sus manos se volvían pegajosas por el sudor. Con cada minuto que pasaba, el recuerdo de un rostro que conocía demasiado bien amenazaba con invadir su mente. Intentó desviar el pensamiento, concentrarse en la respiración suave de su hija, en el sonido tenue de pasos al fondo del pasillo. Pero nada funcionó. El clic del pomo de la puerta de la consulta interrumpió el torrente de sus pensamientos. La puerta se abrió y él apareció. Mateo Durán era exactamente como lo recordaba, y a la vez completamente diferente. La impecable bata de laboratorio blanca, el cabello oscuro cuidadosamente peinado hacia atrás, la postura segura de alguien acostumbrado a sostener vidas en sus manos. Los años solo habían añadido gravedad a su rostro, sutiles líneas de cansancio que no disminuían su imponente presencia. Elara sintió que su mundo interior temblaba. Un músculo en su mandíbula se contrajo involuntariamente. Él asintió, invitándolas a pasar. Cuando sus ojos se encontraron por un solo y fugaz segundo, Elara apartó la mirada rápidamente, como si esa única mirada pudiera perforar todos los formidables muros que había construido minuciosamente en 7 años. Pero en el fondo, sabía que un segundo era demasiado peligroso. Valeria entró primero, y Mateo se arrodilló a la altura de la niña. Una sonrisa discreta suavizó sus facciones profesionales. ¿Eres Valeria?, preguntó, con una dulzura que parecía automática, pero que llevaba algo inesperadamente cálido. Sí, la pequeña sonrió tímidamente. Mi corazón hace un ruido gracioso a veces. Mateo soltó una risa suave, y ese sonido, para Elara, fue un puñetazo nostálgico en el pecho. Él examinó a la niña con atención profesional, pero en algún momento, algo cambió. Un extraño destello cruzó sus ojos cuando Valeria, instintivamente, se aferró a su dedo, con la confianza absoluta de un niño. Fue breve, casi imperceptible, pero Elara lo vio. El tipo de gesto que no se explica en los exámenes médicos ni en los informes de diagnóstico. La consulta olía a papel y antiséptico. Las paredes estaban adornadas con diplomas y fotografías de equipos médicos. Mientras Mateo hacía preguntas sobre síntomas e historial médico, Elara respondía mecánicamente, intentando mantener la voz firme. Pero cada frase parecía rasgarle la garganta. ¿Alguna fiebre reciente? No levantó la vista de sus notas. 2 veces este mes, dudó ella. Nada muy alto. El silencio que siguió no era simplemente clínico. Era la presencia pesada de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Valeria, ajena a todo, jugaba con el estetoscopio del médico, riéndose del sonido amortiguado de su propio corazón. Su risa resonó en la consulta como una chispa de vida, iluminando brevemente la atmósfera cargada. Cuando la consulta terminó, Mateo le estrechó la mano suavemente a Valeria. «Eres valiente», le dijo. «Muy valiente». La sonrisa de la pequeña fue inmediata, radiante, y algo en ella perforó la armadura cuidadosamente construida del cirujano. No supo explicar lo que sentía. Una familiaridad incómoda, una calidez que no debería existir.
Mientras madre e hija salían de la consulta, Mateo permaneció inmóvil, mirando la puerta cerrada. Y el eco de esa sonrisa inocente insistía en permanecer en su mente. El pasado se revela. ¿Qué secreto profundo crees que esconde Mateo Durán de su pasado y que ahora está resurgiendo? Comparte tus teorías en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Esto apenas está comenzando. La cautivadora sonrisa de Valeria se desvaneció junto con la puerta de la consulta que se cerró detrás de ellas. Pero en el interior de Mateo, algo permaneció encendido, inquietante. Se quedó quieto por unos segundos, con las manos apoyadas en el borde de la camilla de exploración, como si necesitara sentir algo sólido para no perderse en el torbellino de recuerdos que amenazaban con aflorar. Era absurdo. Los médicos veían docenas de niños cada semana, pero esa pequeña, había algo en ella, un destello de déjà vu que lo atravesó como una cuchilla silenciosa. En el pasillo, Elara sentía que le temblaban las piernas mientras se aferraba a la mano de su hija. Cada paso hacia el ascensor parecía abrir un vacío en su estómago. El mundo presente, el olor a antiséptico, las voces de las enfermeras, las luces frías, se disolvieron. Y el pasado emergió como un golpe inesperado. Ciudad de los Olivos, 7 años atrás. La ciudad latía con un ritmo que Elara amaba y temía a la vez. Calles estrechas, bordeadas de fachadas antiguas y cafés que exhalaban un aroma a pan fresco y nostalgia. En esos días, ella creía que un corazón podía encontrar su universo entero en una promesa susurrada. Mateo era esa promesa, joven, ambicioso, con el futuro brillando en sus ojos y un tacto que parecía escribir certezas en su piel. Vivían de momentos robados, risas silenciosas entre mesas de madera desgastada, juramentos de amor hechos con los dedos entrelazados en callejones escondidos, un universo privado donde nada parecía capaz de herirlos. Elara recordaba vívidamente una tarde de domingo, esperándolo en el pequeño café de la calle del Álamo. El sol se filtraba por las ventanas antiguas, reflejándose en el suelo de baldosas. Ella revolvía su café sin beberlo, sonriendo para sí misma al recordar la noche anterior. Mateo le había dicho que el mundo parecía más pequeño cuando estaba con ella, que nadie la haría llorar nunca. ¿Qué? El chasquido doloroso del recuerdo llegó, porque solo unos días después, su mundo se hizo añicos. Era una tarde cuando el hospital donde Mateo hacía su residencia se convirtió en el escenario de su primera gran herida. Ella lo estaba buscando, ansiosa por contarle lo que la prueba de la farmacia había confirmado esa misma mañana. 2 líneas rojas claras que palpitaban con esperanza y miedo. Su corazón temblaba entre la alegría abrumadora y la aprensión aplastante. Mientras pasaba por el pasillo del área administrativa, escuchó voces masculinas que salían de una habitación entreabierta. Reconoció el timbre distintivo de Mateo al instante, y sus pasos flaquearon. Sonrió para sí misma, lista para sorprenderlo con la noticia que lo cambiaría todo. Pero entonces, lo escuchó. Simplemente no estoy listo para nada serio ahora mismo. Su voz era firme, casi casual, como si estuviera discutiendo un partido de fútbol y no el futuro de alguien. Y esa chica, la voz de su amigo riéndose suavemente, parece bastante enamorada. Ella está bastante segura. Mateo se encogió de hombros en el eco del recuerdo. Pero no tiene sentido complicarme la vida ahora mismo. Tengo otras prioridades. Cada palabra era un corte agudo. Elara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
el aire escapando de sus pulmones. El pasillo dio vueltas. Se quedó inmóvil, su mano aún agarrando el bolso donde estaba escondida la prueba positiva. Todo lo que había creído se desmoronó en segundos. La escena se imprimió en su mente como una fotografía dolorosa. Mateo riendo suavemente, sus ojos llenos de ambición juvenil, completamente ajeno al mundo que ella ahora llevaba en su vientre. Corrió, llorando por la calle, mezclando sus lágrimas con la llovizna que había comenzado a caer sobre Ciudad de los Olivos. Esa noche conoció un tipo diferente de silencio, el silencio del abandono. Los días siguientes fueron un borrón de náuseas y decisiones apresuradas. La madre de Mateo ya se lo había dejado claro una vez, con esa mirada aguda y decisiva, durante una visita inesperada al apartamento de Elara, que las chicas del lado equivocado de las vías no tenían futuro con su hijo. El desprecio en su voz era una vieja cicatriz, y ahora ardía más que nunca. Cuando la primera ecografía reveló 2 latidos, 2 pequeños corazones, luchando ferozmente por aferrarse a la vida, el miedo se volvió absoluto. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de protegerlos, de no permitir que una familia poderosa, que nunca los aceptaría de verdad, se los arrebatara de sus brazos. En el silencio de la noche, empacó una pequeña maleta. Tomó el tren a Costa Dorada, dejando atrás el aroma a café de la calle del Álamo, los callejones llenos de promesas susurradas y al hombre que le había prometido mundos. En ese vagón de tren frío, entre sollozos y mareos, decidió enterrar a la Elara que él conocía. Adoptó el apellido de soltera de su abuela materna. Encontró trabajos temporales, lejos de cualquier registro que pudiera rastrearla. Cada noche sentía el peso precioso de los 2 corazones que crecían dentro de ella. Cada mañana se repetía a sí misma que todo saldría bien, que no miraría atrás. Cuando comenzaron los dolores de parto, el mundo pareció un borrón de luces y gritos ahogados. Valeria llegó primero, llorando débilmente, pero viva. El segundo corazón, sin embargo, se detuvo antes de que pudiera empezar de verdad. La ausencia pesó como plomo. Elara sostuvo a su hija en sus brazos, prometiéndole en silencio que nadie se la llevaría nunca. El pasado, sin embargo, no muere fácilmente. 7 años después, la sonrisa inocente de una niña estaba perforando los formidables muros que ella había pasado toda una vida construyendo. Un pasado traumático. ¿Crees que un pasado traumático puede ser realmente dejado atrás? ¿O siempre encuentra la forma de resurgir? Deja tus comentarios abajo. El recuerdo de la huida siempre llegaba en fragmentos, como si fueran trozos de vidrio esparcidos en un camino oscuro. Elara recordaba el sonido rítmico de la lluvia golpeando el parabrisas, los limpiaparabrisas luchando en vano contra el aguacero y el frío que le calaba hasta los huesos a pesar del bochornoso calor del verano en España. El coche de alquiler olía a tela húmeda y sus manos temblaban en el volante, no solo por el miedo, sino por las contracciones que llegaban en oleadas, desgarrando su cuerpo de forma prematura. El camino era estrecho, sinuoso, rodeado de retorcidos olivos que parecían ser testigos silenciosos de su desesperada huida. Ya no sabía si lloraba por el dolor o por el pánico, porque cada sollozo parecía tirar de otro pinchazo agudo en su abdomen. Recordaba hablar consigo misma, en voz alta, como para engañar a la soledad aplastante. Aguantad, mis amores, solo un poco más. Mamá va a conseguirlo.
Los faros aparecieron de repente, un par de ojos cegadores que venían en la dirección equivocada, como si el destino hubiera decidido poner fin a todo allí mismo. Elara no tuvo tiempo de pensar. El impacto fue una explosión ensordecedora, un flash silencioso que la arrojó contra el cinturón de seguridad y sacudió todo su cuerpo con la fuerza violenta del metal aplastado. Después, llegó el silencio. Un silencio que pareció tragarse el mundo entero. Cuando abrió los ojos, el agua le corría por la cara. ¿Lluvia o sangre? No lo sabía. El olor a combustible y tierra mojada llenó sus pulmones, y solo entonces el sonido regresó. Sirenas distantes, voces indistintas y la respiración entrecortada de ella misma. Intentó moverse y sintió que su brazo derecho le ardía con un dolor insoportable. Antes de que el miedo pudiera abrumarla por completo, otra contracción la desgarró, arrancándole un grito de los labios. La vida, terca y desafiante, se anunciaba incluso en medio del caos. Despertar en el hospital de un pequeño pueblo de Andalucía fue como emerger de una pesadilla turbia. El techo blanco tenía manchas de humedad, y el zumbido del ventilador parecía burlarse de su fragilidad. Su brazo estaba enyesado. Su cara le palpitaba con un dolor profundo que parecía fusionar la piel y el alma. Una enfermera de rostro cansado entró. Le ajustó el goteo y le dijo suavemente: «Ya está a salvo, pero tiene que ser fuerte». La frase se grabó en su memoria, porque poco después llegaron las cirugías. Elara vio su reflejo por primera vez días después, en un pequeño espejo que le trajo una ordenanza. Sus pómulos le parecían más pronunciados, su nariz sutilmente diferente, y dos finas cicatrices le cruzaban discretamente la piel cerca de la ceja izquierda y la barbilla. No era solo su rostro lo que había cambiado. La mirada que se encontró con la suya en el espejo no era la de la joven que había soñado en Ciudad de los Olivos. Era la mirada de alguien que había conocido la pérdida íntimamente y que nunca volvería a confiar en ninguna promesa. El parto ocurrió en el mismo hospital, bajo luces frías y gritos ahogados. El primer llanto fue débil, pero trajo un hilo de esperanza. Valeria era diminuta, tan pequeña que parecía hecha de cristal. El segundo bebé, sin embargo, nació en silencio. Elara recordó la sensación de vacío absoluto cuando el médico negó con la cabeza con tristeza, y la fuerza que tuvo que reunir para no colapsar, porque una de sus hijas la necesitaba, viva, entera, resiliente. En esa habitación asfixiante, entre el sonido distante de la lluvia y el olor áspero a desinfectante barato, Elara hizo un juramento silencioso. Enterraría no solo el amor que la había destruido, sino también la vida que casi la mata. No habría más Ciudad de los Olivos, no más Mateo, no más la chica ingenua que creía en promesas susurradas y callejones. El accidente había sido un final definitivo y a la vez un reinicio forzado. Los meses siguientes fueron un exilio emocional. Sola con Valeria, aprendió el peso pesado del miedo constante. La pequeña tenía un corazón delicado. Cada fiebre parecía una sentencia de muerte. Cada cita médica, una batalla contra el pánico de perder lo que quedaba de su alma. Elara cambiaba de ciudad cada vez que sentía miradas demasiado curiosas. Creó una rutina tranquila, donde cada paso era calculado para no llamar la atención, y cada sonrisa era medida, como si el mundo pudiera percibir su secreto. Con el tiempo, el dolor físico disminuyó, pero el trauma permaneció grabado en cada fibra de su ser. Conducir de noche, oler a combustible
u oír una lluvia fuerte eran detonantes que la hacían revivir el accidente. Aún así, nunca cedió a la debilidad. El renacimiento que el accidente le impuso la transformó en una mujer de piedra por fuera y de cristal por dentro. Se prometió a sí misma que nadie de esa vieja vida la encontraría nunca, que Valeria crecería lejos de cualquier sombra del pasado. Pero el destino, cruel y paciente, esperó 7 años para cobrar su deuda. Solo se necesitó la sonrisa inocente de una niña en una consulta demasiado luminosa para que todos los muros meticulosamente construidos comenzaran a resquebrajarse. La verdad innegable. ¿Puede un pasado traumático ser dejado atrás por completo? ¿O siempre encuentra una manera de resurgir? Comenta tus ideas a continuación. El viento de aquella noche sonaba como susurros antiguos, y cada paso que Mateo daba en el pavimento mojado resonaba como una sentencia. Desde el inquietante reencuentro con sus antiguos colegas de residencia, una profunda grieta se había abierto en su interior. Sus risas burlonas al mencionar a Elara, sus insinuaciones crueles sobre la desaparición de ella y la malicia disfrazada de nostalgia resonaban en su cabeza como una tortura implacable. Desapareció del mapa. Seguro encontró la forma de irse con la vergüenza. Decían que tenía un tumor, pero quién sabe si no era otra cosa. Era bonita, sí, pero pobre. La gente así simplemente desaparece o se convierte en un triste recuerdo. Cada frase era una puñalada fresca. Mateo apenas pudo responder, solo sintiendo que el estómago se le revolvía mientras la copa de vino en su mano parecía pesar una tonelada. Cuando escuchó el rumor de que podría haber muerto, su corazón se oprimió inexplicablemente, y en ese instante lo entendió. Por mucho que intentara protegerse, Elara nunca había sido solo un recuerdo. Era la herida que nunca sanó. Esa madrugada, al llegar a casa, se sentó en la sala a oscuras, con la lluvia golpeando las ventanas, y buscó respuestas. La primera duda lo carcomió. ¿El tumor? Recordaba vagamente conversaciones antiguas, las excusas endebles, su repentina desaparición. Indagó en los registros del hospital, habló discretamente con colegas médicos, hizo llamadas que le costaron un pedazo de su orgullo. Y la verdad llegó como un golpe seco y brutal en el pecho. Elara nunca había tenido el tumor del que hablaban. Toda esa historia había sido simplemente una sombra conveniente para justificar su desaparición. Entonces, solo quedaba una explicación plausible. La noche siguiente, incapaz de controlar el impulso abrumador, condujo hasta el modesto barrio donde ella vivía ahora. Aparcó su coche a la distancia, en una calle casi desierta, y simplemente observó. La luz de la sala de ella proyectaba sombras reconfortantes. A través de la ventana, vislumbró la escena que lo cambiaría todo. Valeria sentada en la alfombra, riéndose mientras hojeaba un viejo álbum de fotos. El corazón de Mateo latía salvajemente, de forma errática. Incluso desde esa distancia, el pequeño hoyuelo que se formaba en el rostro de la pequeña cuando sonreía le resultaba agonizantemente familiar. Y cuando la niña señaló una foto de una Elara joven, riendo de una manera que él recordaba como si fuera ayer, algo profundo en su interior se hizo añicos. Ya no era duda, era un instinto primario, una certeza que surgía desde lo más profundo de su alma. Al día siguiente, su decisión fue automática. Ya no podía fingir que no veía las señales, que no sentía ese tirón innegable. Cuando llamó a la puerta del pequeño apartamento, su corazón latía como en una sala de cirugía crítica.
pero no había bisturí que pudiera salvarlo de lo que estaba a punto de escuchar. Elara abrió la puerta, con el rostro tenso, como si ya anticipara la tormenta. La mirada de Mateo la atravesó, buscando algo que confirmara o negara la sospecha que lo consumía. Respiró hondo, sintiendo que las palabras le ardían en la garganta. Elara, ¿quién es el padre de Valeria? El silencio que siguió fue sofocante. Ella se congeló, sus ojos muy abiertos por un instante antes de que recuperara una frágil máscara de control. Un segundo de vacilación que para Mateo sonó como una confesión silenciosa. Pero luego, la mentira llegó, seca y casi convincente. Su padre falleció antes de que ella naciera. Él se quedó inmóvil, sintiendo que la respuesta resonaba como una cuchilla sin filo. Quería creer, quería aferrarse a las palabras falleció y dejar que eso fuera un punto final. Pero algo en su interior rugía en negación. La tormenta interna, la que se había estado gestando desde la primera vez que Valeria le había aferrado el dedo instintivamente en la consulta, ahora era completa. Los ojos de Mateo buscaron los de ella, desesperados por encontrar cualquier grieta de verdad. Pero Elara sostuvo la mentira con una fuerza desesperada, y él entendió que no era solo miedo, era protección. Un escudo invisible que había levantado contra el pasado, contra él, contra cualquier cosa que pudiera amenazar la pequeña fortaleza que había construido meticulosamente para ella y su hija. Entiendo, dijo, su voz ronca, casi irreconocible, pero no entendía. No lo aceptaba. Su desconfianza ardía, transformándose en una obsesión silenciosa. Cuando se fue del apartamento, el cielo comenzaba a oscurecer de nuevo, anunciando otra tormenta. El viento frío le cortaba la piel, pero lo que realmente lo helaba era la mezcla de rabia y dolor profundo. Rabia por haber sido apartado de una historia que quizás era suya. Dolor por sentir que algo precioso se le había escapado de las manos, sin poder evitarlo. En los días siguientes, Mateo alternó entre el silencio profesional y la inquietud que lo consumía por dentro. Cada vez que veía a Valeria en la consulta, el instinto paternal gritaba más fuerte. La forma en que ella lo miraba, confiando en él, sin reservas, sonriendo con ese hoyuelo que él reconocía en sí mismo. Nada de eso podía ser una coincidencia. Elara, por su parte, sentía que la red emocional se estaba cerrando. El beso que intentó enterrar con la negación regresaba en sus sueños, y la mentira que soltó en la puerta pesaba como un ancla en su pecho. Sabía que Mateo no le había creído del todo. Sabía que en cualquier momento, el pasado que intentaba enterrar podía estallar con toda su fuerza. En cada encuentro posterior, los diálogos entre ellos se volvían más cargados de tensión, aunque envueltos en formalidad. Palabras simples como «¿Cómo está?» o «Las pruebas están listas» llegaban impregnadas de todo lo que no se podía decir. Era como caminar sobre un cristal, cada paso más peligroso que el anterior. En su interior, Mateo sentía que estaba a punto de descubrirlo todo. Y Elara, desesperada, sabía que no le quedaba mucho tiempo antes de que todos los muros que había construido, con tanto sacrificio, se derrumbaran. Y así fue como la semilla del casi descubrimiento se plantó. Silenciosa, pero implacable. La tormenta ya no estaba en el cielo. Vivía dentro de ellos, lista para destruir todo lo que era mentira. La tormenta interna. ¿Qué elección crees que hará Elara ahora que la verdad está tan cerca de revelarse? ¿Seguirá ocultándose o finalmente confesará?
Comparte tus ideas en los comentarios. No te pierdas ni un latido de esta increíble historia. Dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. La tormenta, ahora interna, encontró su expresión devastadora en el frágil cuerpo de Valeria. En una tarde sofocante, mientras Elara lavaba los pequeños platos de la cena, un golpe sordo resonó desde la sala. El plato se le resbaló de los dedos al ver a su hija desplomada en la alfombra. Su rostro pálido, sus labios teñidos de un azul casi imperceptible. El corazón de Elara explotó en una desesperación silenciosa mientras corría hacia la niña, sintiendo el peso aplastante de todos los años de silencio presionando sobre su pecho. ¡Valeria!, gritó, su voz rota por un miedo que nunca había conocido. «Cariño, mírame, por favor». El mundo a su alrededor se disolvió en manchas borrosas de muebles, paredes y recuerdos lejanos. Solo existía el latido frenético de su corazón y el pequeño cuerpo que parecía desvanecerse en sus brazos. Cuando llegó al hospital, el pasillo blanco y estéril parecía una extensión de su propio pánico. Las enfermeras pasaban corriendo, sus voces superpuestas en una sinfonía de urgencia. Pero todo lo que Elara sentía era el aterrador vacío de «¿Y si la pierdo?». Mateo apareció de la nada, y por un instante, ella sintió una extraña mezcla de alivio y culpa aplastante. No hizo preguntas, simplemente miró a la niña y el instinto se apoderó de él. «Sala de emergencias. Ahora», ordenó, su voz firme, cortando el caos. El pequeño cuerpo desapareció en la camilla, y él se desvaneció detrás de las puertas dobles, llevando la autoridad de quien carga no solo con la responsabilidad médica, sino también con un dolor que aún no se atrevía a admitir. Elara se quedó en la sala de espera, abrazándose a sí misma, incapaz de controlar sus temblores. 7 años de silencio, 7 años de mentiras, 7 años de intentar enterrar el pasado, y ahora el destino estaba cobrando toda su deuda de una vez. Cada segundo que pasaba era una aguja que le perforaba el pecho. Mientras tanto, en el quirófano, Mateo sentía que sus manos nunca habían sido tan pesadas, a la vez, tan precisas. El monitor del corazón de la niña emitía señales frágiles, y cada latido parecía una súplica desesperada de ayuda. Se obligó a sí mismo a la calma clínica que había aprendido a lo largo de los años, pero por dentro, el instinto paternal rugía como un animal acorralado. «Ahora no mientras yo esté aquí, no te voy a dejar ir». Recordó la sonrisa de Valeria sosteniendo el estetoscopio como un juguete, el hoyuelo que aparecía cuando se reía, la forma en que sus ojos curiosos parecían reconocerlo sin palabras. Cada recuerdo era a la vez combustible y tortura, recordándole lo que había perdido y lo que podría perder para siempre. Afuera, Elara rezaba sin fe, suplicando en susurros que solo el vacío podía oír. Pensó en todas las veces que casi dijo la verdad, en todas las miradas que evitó, en todas las palabras que nunca pronunció. Si algo le pasaba a su hija, nada de eso importaría ya. Ni el miedo, ni la vergüenza, ni la protección obsesiva que la había llevado a construir esa vida de mentiras. Las horas se estiraron en lo que parecieron días. Cada vez que un médico pasaba corriendo por el pasillo, el corazón de Elara saltaba y fallaba, preparándose para lo peor. Hasta que, finalmente, Mateo apareció. Su rostro estaba marcado por el agotamiento, su bata de laboratorio manchada, pero sus ojos tenían una intensidad que Elara nunca olvidaría. «Se va a poner bien», dijo, y el peso inmenso de esas palabras casi la hizo colapsar. «Pero necesitamos hablar, Elara.
No más tarde, ahora. La sala de espera pareció encogerse. Elara sintió que las paredes se cerraban. El suelo desaparecía bajo sus pies. Era como si el mundo entero estuviera a punto de escuchar la verdad que ella había guardado con fuego y hierro durante 7 años. La voz de Mateo era baja, pero cortante. Necesito saber. Salvé a tu hija, pero necesito saber si también es mi hija. El silencio que siguió estaba hecho de todos los gritos que ella había sofocado, de todas las noches que lloró sola, de todo el miedo que la había perseguido desde que decidió desaparecer. El corazón de Elara latía como si quisiera escapar de su pecho. Afuera, la ciudad seguía indiferente, pero en el interior, su mundo estaba a punto de desmoronarse. Y por primera vez, Elara sintió que ya no había forma de huir del pasado, ni del hombre que, incluso sin saberlo, siempre había estado presente en cada latido del corazón de su hija. Este es el momento de la verdad. ¿Qué crees que revelará finalmente Elara a Mateo? ¿Y cómo cambiará esta revelación sus vidas para siempre? Comparte tus predicciones más audaces en la sección de comentarios. Si esta historia te está tocando el corazón, no dejes que termine aquí. Dale un like para demostrar que tú también crees en los finales que reconfortan el alma. Comenta abajo. ¿Cuál fue el momento que más te conmovió en este viaje de amor y reencuentro? Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna nueva historia que te hará reír, llorar y enamorarte de nuevo. Compártelo con los que amas. Difunde esta emoción y reconforta a otros corazones también, porque historias como estas realmente cobran vida cuando se sienten y se comparten. El ancla de la esperanza. El pasillo del hospital parecía haberse tragado todos los sonidos del mundo. Solo quedaba el eco lejano de los monitores y el suave roce de las batas en el suelo encerado. Un recordatorio de que la vida continuaba a su alrededor, indiferente al abismo en el que Elara y Mateo se encontraban. Ella se arrodilló, sin sentir ya sus piernas. Su pecho subía y bajaba en jadeos entrecortados. Un nudo le ahogaba la garganta. No había palabras suficientes para explicar 7 años de silencio, 7 años de miedo, 7 años de amor oculto. Mateo, con las manos aún temblorosas por el esfuerzo de la cirugía, miró a la mujer que conocía íntimamente, no por su cuerpo, sino por la mirada que siempre le había contado historias silenciosas. Su mundo, ya fracturado, ahora se hizo añicos en fragmentos de dolor y anhelo, de pérdida y redescubrimiento. Nuestra hija, murmuró, casi para sí mismo, como si necesitara demostrar que tal frase podía existir fuera de los sueños que nunca admitió tener. Elara intentó levantarse, pero el peso de la culpa la arrastró de nuevo al suelo. Lágrimas calientes y saladas le quemaban la cara. Agarró sus manos con fuerza, casi en una súplica de juicio o de absolución. Intenté protegerte. Su voz era un susurro crudo y roto. Cuando supe que estaba embarazada, entré en pánico. Sabía que tu familia nunca aceptaría a una mujer como yo. Yo era solo una residente perdida, sin nadie de mi lado. Y tú lo eras todo. No podía arriesgarme a perder a mi hija. El silencio entre ellos estaba vivo, palpitando, un campo eléctrico a punto de estallar. Mateo cerró los ojos por un instante, y los recuerdos surgieron como cuchillas afiladas. Los pasillos de la residencia, las miradas furtivas, las risas en voz baja, el beso robado en una noche lluviosa que lo cambió todo sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Debiste haber confiado en mí, dijo finalmente, su voz ronca,
una mezcla de rabia contenida y dolor punzante. 7 años Elara, 7 años sin saber que tenía una hija. Ella apretó sus manos aún más, casi suplicando. Lo sé que me equivoqué, pero cuando lo perdí, su aliento se entrecortó y las palabras se quedaron suspendidas. Tuve gemelos, Mateo, un niño y una niña. Él no sobrevivió, y no pude soportar la idea de traerte ese dolor. Me enterré junto con él. La revelación cayó como un trueno. El pecho de Mateo se oprimió. La imagen de un hijo que nunca conoció le perforó el corazón como una flecha invisible. Era a la vez dolor y duelo tardío, pero también una profunda comprensión. La mujer arrodillada ante él no era solo culpable, era una superviviente de una tragedia silenciosa. Él se arrodilló ante ella, ignorando el frío suelo del hospital. Sus grandes manos acunaron su pequeño y tembloroso rostro, obligándola a mirarlo a los ojos. Ahora mismo debería odiarte, dijo, con una sinceridad cruda que pesaba en el aire. Pero todo lo que siento es que te perdí 2 veces, y no voy a permitir que eso vuelva a suceder. Las lágrimas de ella cayeron sobre sus manos, que luego la atrajeron a un abrazo que parecía querer coser 7 años de ruptura en segundos. Fue un abrazo desesperado, desordenado, donde el dolor y el amor se encontraron, se entrelazaron. Ella sintió que su cuerpo finalmente cedía, como si esta fuera la primera vez en años que Elara respiraba de verdad. En la habitación contigua, Valeria comenzó a abrir lentamente los ojos. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, y el latido constante del monitor era casi una nana. La pequeña parpadeó, confundida, pero al ver los rostros familiares a lo lejos, el de su madre y el del doctor, que ahora tenía una luz diferente en los ojos, una sonrisa soñolienta, se extendió por sus labios. «Mami», llamó, su voz débil pero llena de esperanza. Elara corrió hacia ella, besándole la frente, el cabello, las pequeñas manos. Mateo la siguió, y por primera vez tocó a su hija con el conocimiento completo e innegable de que era suya. El contacto fue vacilante, casi reverente, pero cargado de una promesa silenciosa. Él nunca más la dejaría en peligro sola. Cuando Valeria se durmió de nuevo, agotada, los dos se quedaron allí, uno al lado del otro, observando cómo el pecho de la niña subía y bajaba en un ritmo tranquilo. Entre ellos ya no había máscaras, solo el dolor compartido por el hijo perdido y el amor innegable por lo que quedaba. Mateo rompió el silencio con un susurro, cargado de una determinación feroz. «Nunca dejé de amarte, Elara. Nunca. Y ahora, ni tú ni nuestra hija volverán a salir de mi vida, pase lo que pase». Ella cerró los ojos, permitiéndose por fin creer. 7 años de miedo se derritieron en ese instante, reemplazados por algo que, aunque frágil y lleno de cicatrices, tenía la fuerza de un nuevo comienzo. Él le tomó la mano, entrelazando sus dedos, y supo que a partir de ese momento, nada volvería a ser lo mismo. El triple abrazo llegó horas después, cuando Valeria se despertó sonriendo y se acurrucó entre ellos, ajena a la tormenta que habían superado. Las lágrimas corrieron en silencio, pero no eran solo de dolor. Eran lágrimas de inmenso alivio, de una profunda promesa, de un amor que había sobrevivido a mentiras, a la distancia y a una pérdida devastadora. El hospital, con sus olores antisépticos y sus luces frías, fue testigo de un pacto silencioso. No sería fácil,
Las cicatrices no desaparecerían, pero por primera vez existía la posibilidad tangible de reconstruir. Juntos, el sol de la tarde pintó el parque con tonos dorados, como si el mundo entero hubiera decidido celebrar ese hermoso domingo. Una brisa ligera balanceaba los árboles y transportaba el aroma a hierba recién cortada, mezclado con el olor distante de palomitas de maíz y algodón de azúcar. Elara caminaba lentamente junto a Mateo, de la mano, mientras observaba a Valeria correr libremente por el césped, su cabello suelto revoloteando detrás de ella, su risa resonando como música pura. Llevaba un globo rojo vibrante, y la cuerda trenzada parecía casi viva entre sus pequeños dedos. Con cada paso, el globo subía y bajaba, bailando juguetonamente con el viento, como si fuera una extensión de la niña misma. Elara sintió una punzada en el pecho, una mezcla de pura y desbordante felicidad, y un alivio tan profundo que casi le dolía. Después de tantos años de miedo, de esconderse, de secretos pesados, podía simplemente existir. Podía verlos así, uno al lado del otro, riendo, sin que el mundo juzgara o le arrebatara lo que era suyo. «Mírala», murmuró Mateo, su voz baja y cargada de emoción cruda. Es como si todo el cielo cupiera en esa sonrisa. Elara respiró hondo, sintiendo la calidez de su mano en la suya. «Todavía tengo miedo, ¿sabes?», confesó, su voz temblando de sinceridad. «Miedo de que todo esto, sea solo un sueño». Mateo se detuvo y la atrajo suavemente más cerca. Sus ojos, húmedos y firmes, se encontraron con los de ella como un ancla, anclándola. «Entonces te prometo», dijo, su voz inquebrantable, «si es un sueño, me voy a pasar el resto de mi vida haciendo que dure». Le besó la frente, y ese simple gesto pareció despojarla de los últimos restos de dolor que aún llevaba dentro. Valeria volvió corriendo, sin aliento, sus mejillas enrojecidas por el esfuerzo. «Mami, papi, miren», sostuvo el globo que casi se le escapa. «Casi se va volando, pero lo atrapé». Ambos adultos se arrodillaron al mismo tiempo, y Elara envolvió a su hija en un abrazo apretado, mientras Mateo la cubría de besos. Un triple abrazo, apretado, cálido, lleno de promesas silenciosas. Por un instante, nada más existía. Solo la calidez de sus manos, el dulce aroma de la infancia, la profunda sensación de que, por fin, estaban verdaderamente completos. Se sentaron en la hierba, y Valeria apoyó la cabeza en el regazo de Elara, sus ojos pesados por tanto juego. Mateo observó cada detalle, la forma en que los hoyuelos aparecían en la sonrisa de su hija, un eco de la mujer que nunca había dejado de amar, la forma en que el viento despeinaba juguetonamente el cabello de Elara, un cabello que ya no necesitaba esconderse de nadie. Sin embargo, el globo rojo se soltó de repente, flotando hacia arriba, lenta, grácilmente. Valeria intentó alcanzarlo, pero luego se rió al verlo flotar demasiado alto para agarrarlo. «Ahora es libre», exclamó, aplaudiendo con sus pequeñas manos. Elara y Mateo se miraron. Había algo profundamente simbólico en ese globo, que desaparecía en el cielo, como si todos los miedos y penas que los habían atado durante tantos años también se estuvieran yendo finalmente, flotando muy lejos. «Como nosotros», murmuró Mateo, atrayendo a Elara más cerca para un suave beso, mientras Valeria se reía, encantada por la escena. El sol comenzó a ponerse,
y los tres caminaron de la mano hacia casa. Valeria, anidada entre ellos, balanceaba sus brazos de un lado a otro, cantando en voz baja una canción inventada. Elara sintió una paz que nunca había conocido. Ya no importaba lo que se había quedado atrás, los juicios, la soledad, las noches de lágrimas escondidas. Todo había valido la pena para llegar a este momento. Al pasar por la puerta del parque, Mateo le apretó la mano y dijo: «Te prometo que nunca más nos volveremos a perder». Y Elara le creyó. Por primera vez en mucho tiempo, le creyó de verdad. A medida que la noche caía lentamente y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, desaparecieron por la calle tranquila, formando la imagen de una familia que, después de tanto sufrimiento, por fin había encontrado su camino a casa. Juntos. Si esta historia te tocó el corazón, no dejes que termine aquí. Dale un me gusta para mostrar que tú también crees en los finales que reconfortan el alma. Comenta abajo: ¿cuál fue el momento que más te conmovió en este viaje de amor y reencuentro? Suscríbete para que no te pierdas ninguna nueva historia que te hará reír, llorar y volver a enamorarte. Compártelo con los que amas. Difunde esta emoción y reconforta a otros corazones también, porque historias como estas realmente cobran vida cuando se sienten y se comparten.